Seguimos con nuestro programa y tal como le anticipé en la introducción, tenemos como invitada en este sábado, 1 de febrero del año 2025, a la doctora Berta de la Cruz. Ella es presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería y con ella vamos a conversar sobre diversos temas, sobre este sector vital para que nuestros hospitales, para que nuestras clínicas puedan ofrecer un servicio de atención a la salud de primera calidad. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchísimas gracias a usted por invitarme, José Tomás. Es un grato placer para el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería presentarse en su programa. Bueno, ustedes tienen ahora en aplicación un acuerdo de aumento salarial que habían firmado con las autoridades el año pasado. Exacto. Ese acuerdo prevé, por ejemplo, un aumento de un 25% en total de manera escalonada. El primer 10% fue aplicado ahora en el mes de enero, un 10% que sería aplicado en el mes de junio y un 5% que sería aplicado en enero del 2026. ¿Qué ha pasado con el 10% que está siendo aplicado en el mes de enero? Que tengo el conocimiento y la información de que hay algunas enfermeras que no recibieron ese 10% de aumento. Sí, así es. Las enfermeras en su gran mayoría están felices con su aumento. Imagínense enero, el mes tan difícil. Pero hay otro grupo de enfermeras que trabajan en el Ministerio de Salud Pública. Ahí están la DPS, la de atención primaria. No les salió el aumento y están las quejas de ella. Y queremos que las autoridades tomen eso en consideración. Además, habíamos acordado el año pasado que las gerentes, la supervisora, las encargadas de las diferentes áreas iban a tener una nivelación salarial, pero a partir del primer aumento de las enfermeras y enfermeros o el personal de enfermería de manera general, pero no tenemos fecha para eso. Y por eso queremos que las autoridades, porque ellas se están quejando y tienen su razón, porque si usted es ya una supervisora o una gerente y no tiene un aumento, ni lo tuvo cuando se aumentó el 30%, ni lo tiene ahora, ¿qué va a pasar? Se van a igualar los salarios de los colaboradores con las gerentes. Entonces lo que necesitamos es que en la mayor brevedad posible se puedan nivelar los salarios de este personal también. Ok, ¿cuál es el salario que gana ese personal que está en el nivel gerencial, el nivel de ejecutivas, el nivel de supervisoras? Muy Para bien. nivelarlo, ¿cómo sería el protocolo? ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, como tenemos un salario base, ellos van a partir de ahí. Por ejemplo, la enfermera ahora, anteriormente, antes del aumento, ganaba 41.200 aproximadamente. Al hacerle, si calculamos el 10%, serían 4.100, ¿verdad? Entonces tendríamos ahora 45.700. Sobre ese salario, la supervisora debe de estar ganando 52.000 o 53.000 pesos. Ese es el salario que debe de ganar una supervisora. Entonces ya la directiva del departamento, dependiendo de su rango, entonces ellos lo van colocando con un 5.000 pesos por encima o 10.000 pesos por encima. Ya ese es un manejo que lo hace directamente presupuesto, pero que está así de esa manera escalonado. De igual manera están las que están en el área, en las diferentes áreas periféricas, que son supervisoras de área, son provinciales. Entonces también a ellas hay que nivelarle el salario para que cada quien quede en el nivel correspondiente. Pero ¿qué pasa? Como las enfermeras de atención directa, las auxiliares de enfermería, aparte de nosotros tener nuestro salario base, tenemos incentivos por tiempo en servicio. Hay algunas enfermeras que no lo tienen aplicado, pero hay otras que sí lo tienen aplicado. Entonces, las que lo tienen aplicado sobrepasan a las gerentes con su salario. Entonces, ¿qué motivación tenemos para esas que están dirigiendo a esos colaboradores? Entonces, ese es el llamado que hacemos,
que tengan pendiente, que como quedamos con eso pendiente, que ellos van a trabajar esa nivelación, que puedan trabajarlo en el menor tiempo posible para que así la supervisora, las gerentes, las diferentes directivos del departamento puedan tener el salario que le corresponde. Eso casi siempre pasa, que cuando se produce un aumento salarial en los niveles más bajos, de alguna manera impacta en los niveles altos. Exacto. Porque ese proceso de nivelación casi siempre se da para que aquel personal ejecutivo, aquel personal que tiene funciones gerenciales, no tenga un sueldo igual o en algunos casos inferior al de un personal de menor rango. Exacto, y esa es la situación que está pasando en la actualidad, en algunos casos, porque hay otros casos, como le mencioné, que si una gerente tiene aplicado su 25% de tiempo en servicio, no se va a igualar, pero se va a acercar. Pero siempre tenemos que tener esa diferencia para que haya una motivación de seguir estudiando, de seguir realizando su labor con ese empeño y con esa dedicación. Además de eso, también tenemos otra dificultad, que son las enfermeras pensionadas, que nosotros habíamos solicitado también que a las pensionadas, porque en su momento hicieron su trabajo, ¿verdad? Entonces es justo que también se le aplique el aumento a ellas. Porque imagínense, muchísimas pensionadas que lo que están ganando en la actualidad, 15,000 pesos, 18,000, 20,000 pesos. Entonces se debe de por lo menos aplicarle también el aumento correspondiente para que ellas puedan nivelarse de acuerdo a la inflación, como estamos pasando en la actualidad. Eso es muy poco para una enfermera, una pensión de 15,000 o 18,000 pesos que no alcanza ni siquiera para cubrir los medicamentos básicos esenciales. La mayoría de las enfermeras terminan enfermas, casi todas. Muchas de ellas con enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, y la medicación para este tipo de enfermedades crónicas suele ser muy costosa. 15,000 o 18,000 pesos no alcanza ni siquiera para la medicina. Así es. Entonces, ¿qué respuesta han recibido ustedes de las autoridades ante esa petición de que también las enfermeras pensionadas reciban ese aumento salarial? Claro. Déjenme aclararle que de esas pensionadas que yo le estoy mencionando, son pensionadas que tienen pensiones que ya hace más de 20 años ya la han pensionado. No son las de ahora actualizadas. Porque gracias a los acuerdos que hemos tenido, se van con el salario base, que tienen más tiempo en servicio, más unificación, y así es que se han ido desde el 2020. Pero estamos abogando por aquellas que hace 20 años recibieron su pensión y en su momento esa era la pensión que tenían, para que no haya confusión en ese sentido. ¿Y por qué si el sistema de sueldos en nuestro país generalmente es indexado de acuerdo a la inflación acumulada, por qué no hacen lo mismo de manera automática con las pensiones? Porque igual también los ingresos de los pensionados se degradan en la medida en que aumentan los precios de los artículos básicos de consumo, en la medida en que aumenta la inflación. ¿Y por qué no se hace de manera automática? Sí, eso es lo que nosotros estamos sugiriendo a las autoridades. Estamos haciendo un proyecto, los gremios de enfermería, para presentarle eso que usted ha mencionado, que en automático cada año se haga progresivamente un aumento debido a la inflación, pero que también ese personal que se va de pensión también sea remunerado, porque fueron personas que hicieron su trabajo en su momento, pero que en la actualidad tienen que gastar mucho más ahora, por lo que usted mencionaba anterior. Los medicamentos están sumamente elevados, pero también tienen que alimentarse, tienen que tener una nutrición que cuando eran jóvenes era diferente, pero ahora esa alimentación les sale más costosa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que de igual manera a todos los pensionados también se le haga su aplicación de ese 10%. Y nosotros estamos sentados en la mesa de la negociación
con las autoridades y vamos a seguir insistiendo para que tomen en cuenta esta parte y ellas puedan también salir beneficiadas. Esas enfermeras que tienen más de 20 años pensionadas y a las que usted se refiere que ganan una pensión entre 15,000 y 18,000 pesos y a las que no les ha sido aplicado el aumento de sueldos, ¿cuántas son en total? Bueno, en total las enfermeras, contándolas sin contar las pensionadas, nosotros tenemos aproximadamente 25,000 personal de enfermería. Ahí están los bachilleres técnicos, técnicos profesionales, auxiliares. Ahí están las enfermeras que son las profesionales, que fueron a una universidad. Ahí no estamos contando a las pensionadas. Solo estamos contando el personal que está activo. Pero como mencionábamos anteriormente, pensionados tenemos aproximadamente en pensión 1.500 que están en vigencia y todavía están recibiendo su pensión. Pero esa pensión de 10,000 pesos y de muchas de 18 y de 15, nosotros el año pasado hicimos una comunicación solicitando para todo este personal de enfermería que se nivelara y se llevaran a las auxiliares a 25,000 pesos y se llevara a las profesionales a 41,000 pesos, para más o menos tenerla equilibrada y luego, en la medida que hayan aumentos, entonces se le vaya aplicando y no quedan ellas totalmente en el suelo que no pueden suplir sus necesidades básicas. Ok, ¿con quién o con quiénes están llevando a cabo ustedes ese proceso de diálogo para lograr esta nivelación en el pago de las pensiones a las enfermeras? ¿Con el Servicio Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud Pública, con qué otras instancias? Bueno, déjenme mencionarle que uno de los actores principales que ha estado mano a mano con nosotros es el Ministerio de Salud. El doctor Víctor Atala, una persona muy sensible y que ha escuchado el llamado del sector de enfermería, del sector de los bioanalistas, de todos los sectores. Pero nosotros nos sentimos muy identificados con el doctor Víctor Atala porque gracias a él tuvimos la primera reunión con el presidente y luego reuniones consecutivas con la vicepresidenta. Y a partir de ahí comenzamos a sentarnos en la mesa de la negociación, que eso fue lo que se determinó con la vicepresidenta, y vamos dando paso, aunque muy lento, deberían ser más enérgicos, pero sí están dando respuesta y a partir de ahí se hace esta mesa y donde participa también el Servicio Nacional de Salud, está el doctor Mario Lama, participa el ministro de Trabajo, que ha participado en varias reuniones, también el director de presupuesto, también ha participado el director de jubilaciones y pensiones, dependiendo del tema que tenemos en la mesa. Entonces se llaman esos actores y entonces ahí participamos en conjunto, bueno, pero buscando las mejores soluciones. Son reuniones del más alto nivel. Ustedes se reúnen con los sectores del más alto nivel vinculados al sistema sanitario de la República Dominicana. Doña Berta Consubenia, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso seguiremos tratando temas importantes relacionados con el trabajo importante que realizan las enfermeras aquí en el sistema de atención a la salud de nuestro país. Quédese con nosotros. Al regreso estamos con ustedes y esta entrevista interesante.